Esta presentación se refiere a los fundamentos teóricos y al desarrollo analítico de la denominada teoría de cilindros de pared gruesa, la cual no es más que un modelo de cálculo genérico que permite la estimación de esfuerzos y deformaciones dentro del rango elástico en cilindros de pared gruesa, sometidos a presiones radiales uniformes en sus superficies exterior e interior. Esta estimación de esfuerzos y deformaciones es muy útil para la verificación de resistencia de este tipo de elementos en aplicaciones como las de los ajustes prensados eje cubo en sistemas mecánicos rotativos. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a establecer las consideraciones, premisas y convenciones que soportan a la teoría de cilindros de pared gruesa. Lo primero es definir lo que es un cilindro de pared gruesa. De acuerdo con la convención que se utiliza o que se ha establecido, un cilindro de pared gruesa es aquel cuya relación entre el diámetro externo y el espesor es inferior a un valor de 10. Esto es absolutamente convencional. Esto es lo que se refleja en esta imagen. Un cilindro de pared gruesa, la relación entre el diámetro externo y el espesor es inferior a 10. Y un cilindro de pared delgada es un cilindro donde la relación entre el diámetro exterior y el espesor es mayor que 10. Los cilindros de pared delgada son los que modelan el comportamiento de tanques atmosféricos, recipientes a presión, tuberías y equipos similares. Los cilindros de pared gruesa modelan montajes entre ejes y cubos en sistemas mecánicos rotativos, pero en definitiva la convención establece la diferenciación en la relación de las dimensiones. En cilindros de pared delgada se supone o se establece o se parte de la premisa o de la aproximación de que los esfuerzos a lo largo del espesor son constantes, mientras que los esfuerzos que ocurren en el espesor de un cilindro de pared gruesa no son constantes. Entonces, eso marca una diferenciación. En el caso de cilindros de pared delgada, eso sería una simplificación, pero suficientemente válida para fines prácticos. En el caso de cilindros de pared gruesa, esa simplificación no se puede hacer porque la diferencia entre los esfuerzos que ocurren en diferentes puntos del espesor del cilindro son apreciables, son significativas. La segunda consideración genérica es que las cargas internas y externas son simétricas respecto al eje del cilindro y son constantes respecto a ese mismo eje. Vamos a identificar como P sub A a la presión interna en el cilindro y como P sub B a la presión externa en el cilindro. Esas presiones son uniformes, son constantes y son simétricas en todo el cilindro. Cada punto del cilindro se desplaza radialmente debido a las deformaciones producidas por las cargas aplicadas. Entonces, eso es otra premisa. Cada punto en el espesor del cilindro se va a desplazar radialmente debido a la acción de esas presiones, P sub A y P sub B. No existen tensiones axiales en el cilindro, eso o son iguales a cero. Es otra premisa que se establece para el cálculo de esfuerzos en la teoría de cilindros de pared gruesa. Solamente vamos a tener los efectos de las cargas o de las presiones que producen P sub A y P sub B que actúan siempre en dirección radial. Se designa por U minúscula al desplazamiento radial de un punto arbitrario. Ese desplazamiento será función del radio generalizado R, se va a identificar como R el radio genérico entre cualquier punto, la distancia entre cualquier punto y el eje del cilindro, y no variará a lo largo del cilindro. Esa dirección R se considerará positiva desde adentro del cilindro hacia afuera del cilindro. Se designarán como εr y εt los alargamientos o deformaciones unitarias en el cilindro en las direcciones radial y circunferencial, respectivamente. O sea, cada punto del cilindro, cada elemento diferencial de volumen de ese cilindro va a tener deformaciones en dirección radial y en dirección tangencial, dependiendo de los valores de esas presiones interna y externa. Y la última premisa es que todo esto es válido dentro del rango elástico. Toda esta teoría de cilindros de pared gruesa utiliza las relaciones constitutivas de la ley de Hooke para elasticidad, para el rango elástico de elementos sometidos a diferentes tipos de cargas. Entonces,
toda esta teoría es válida en principio solamente para el rango elástico. La metodología de análisis es la misma metodología que se utiliza para cualquier modelo de cálculo que permita determinar esfuerzos para la verificación de resistencia de elementos mecánicos, que consiste fundamentalmente en precisar o estimar unas deformaciones, precisar y estimar unos esfuerzos y luego relacionar esos esfuerzos y esas deformaciones dentro del rango elástico utilizando las ecuaciones constitutivas de la ley de Hooke. Para el análisis de las deformaciones, vamos a utilizar otra vez esta imagen del cilindro sometido a presión interna y presión externa, pero vamos a tomar un pedazo, un segmento, un trozo de ese cilindro para ilustrar lo que nos va a permitir determinar esas deformaciones. Esas deformaciones van a ser en dirección radial y en dirección tangencial. Vamos a analizar en primer lugar un elemento diferencial AB, que tiene una longitud diferencial r, ubicado el punto A una distancia r minúscula, genérica, del eje del cilindro. Entonces, las presiones radiales externas e internas deforman simétricamente el cilindro en direcciones radial y tangencial. Si la presión externa es muy grande, pues lo deformará con presión. Si la presión interna supera en efectos a las presiones externas o la presión externa es cero, entonces probablemente la deformación que va a ocurrir de este elemento sea por dilatación, pero a nivel genérico, que es lo que corresponde para este fin demostrativo en esta presentación, se utiliza cualquier representación. Entonces la línea punteada ilustra una posible conformación de la línea inicial que aparece como continua en este dibujo. La línea punteada ilustraría la posición final de esa superficie del cilindro y lo mismo ocurre en la superficie interna. Entonces la línea punteada ilustra lo que está ocurriendo después de aplicar las cargas. Una vez que aplico esas cargas, el punto A se va a desplazar una magnitud U minúscula hasta alcanzar la posición A' y el punto B experimenta un desplazamiento U minúscula más de U hasta alcanzar la posición B'. Entonces el punto A se desplaza hasta el punto A' y el punto B se desplaza hasta el punto B'. El desplazamiento del punto A aparece identificado con la letra U minúscula, el desplazamiento del punto B aparece identificado como U más un diferencial de U. No tienen que ser necesariamente iguales los desplazamientos de los puntos A y B, y por eso aquí aparecen reflejados de manera diferente. Va a ocurrir en ambos casos desplazamientos y deformaciones. Si ocurren deformaciones, la longitud va a ser diferente y por tanto los desplazamientos hacen que esas longitudes sean diferentes. En esta imagen aparece identificado desde el radio R o cualquier línea del cilindro o circunferencial y continua, y con la línea punteada aparece identificado la posición de esa misma línea después de aplicada la carga. O sea, es una ilustración que amplía la visión de lo que está ocurriendo en este caso. Aquí hay una vista ampliada, un zoom, exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, pero digamos identificando con precisión lo que está ocurriendo en cada punto. Ahora, si queremos determinar las deformaciones que están ocurriendo, por ejemplo en dirección radial, tenemos que saber la longitud de este elemento, que la estamos postulando como dr, y tenemos también que saber la longitud de este elemento. La longitud de este elemento no aparece identificada en este dibujo, pero se puede calcular porque la longitud de este elemento se resultaría de la diferencia de la posición radial de este punto B' y la posición radial de este punto A'. Eso da esta longitud. Entonces, la posición radial del punto B' sería R más dr más U más du. Eso da la posición radial del punto B'. Y la posición radial del punto A' sería R más U. Eso da la posición radial del punto A'. Si restamos la posición radial del punto B'
menos la posición radial del punto A', nos va a quedar la longitud del elemento A'B', y si tenemos la longitud del elemento A'B' y conocemos la longitud del elemento inicial, la longitud inicial del elemento AB, podemos determinar la deformación radial unitaria, que es lo que se hace con esta expresión. Aquí tendríamos la longitud final del elemento A'B', tal como lo acabamos de decir, sería R más dr más U más du, da la posición del punto B', y luego le restamos la posición del punto A', que sería R más U. Y eso resulta en dr más du. Si tenemos la longitud del elemento A'B', podemos calcular la deformación radial del elemento. Restamos las dos longitudes, A' menos A'B' menos AB, y lo dividimos entre la longitud inicial, que sería AB, y operando con estos resultados, nos queda que la deformación radial unitaria sería du entre dr. Esta sería la ecuación 1 que vamos con la cual vamos a estar trabajando. Del mismo modo, así como teníamos una deformación radial y habíamos postulado que también ocurrirían deformaciones tangenciales de acuerdo a lo que está ocurriendo con este elemento, lo que está sintiendo cada elemento diferencial o cada punto de este cilindro, podemos hacer una estimación de los esfuerzos tangenciales. Para ello, si en dirección tangencial o en dirección circunferencial tomamos el punto, la circunferencia que pasa por el punto A, esa circunferencia tendría una longitud de 2πr. Si tomamos la longitud de la circunferencia que pasa por el punto A', tenemos una longitud de esa circunferencia que sería 2π por r más u. Si tomamos esta longitud final de la circunferencia que pasa por el punto A' y le restamos la longitud de la circunferencia que pasa por el punto A y lo dividimos entre esa longitud inicial, que es 2πr también, podemos calcular una deformación circunferencial, que a fin de cuentas sería una deformación tangencial para un elemento ubicado en el espesor del cilindro. Esto es lo que aparece reflejado en esta expresión. La diferencia de longitudes, que sería la longitud de la circunferencia que pasa por A' menos la longitud de la circunferencia que pasa por el punto A, dividido entre esa longitud inicial de esa circunferencia que pasa por el punto A, y esto resulta en una expresión bastante sencilla que sería simplemente U entre R. Entonces la deformación radial sería du entre dr y la deformación tangencial sería U entre R. Esa sería la ecuación número 2. Para el análisis de esfuerzo vamos a considerar un elemento diferencial de cilindro. Fíjense que tiene una forma como de corte parecido al de un elemento, un pedazo de torta, ¿no? Pero con las tres dimensiones. Entonces, en este caso, las dimensiones del elemento son dr, esta dimensión que aparece por acá, dz, que sería la dimensión del elemento en dirección z, y luego tenemos esta dimensión interna de arco de circunferencia, que sería el radio que lo separa del eje del cilindro, multiplicado por el ángulo. Eso nos da un arco de circunferencia, que sería este arco de circunferencia interna. Y luego tenemos este arco de circunferencia externa. Este arco de circunferencia externa tiene un radio que sería r más dr multiplicado por el mismo diferencial de ángulo. Esas son las dimensiones de este elemento que tenemos aquí. Debido a la simetría axial, solo existirán tensiones normales sobre los planos del elemento, que son sigma r, sigma t, sigma z y sigma r más diferencial de sigma r. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esfuerzo en esta cara interna, esfuerzo en esta cara externa y los esfuerzos que están ocurriendo en estas caras laterales, que aparecen identificados aquí como sigma t, que para efectos del cilindro son esfuerzos tangenciales, pero para efectos de este elemento son esfuerzos normales, porque están actuando en dirección perpendicular a esta superficie. Ahora, como las presiones P sub A y P sub B actúan de manera constante y simétrica, este elemento y el elemento que tiene inmediatamente al lado, o el elemento que tiene arriba, o el elemento que tiene, digamos, posterior o anterior en cada cara de este elemento diferencial, va a experimentar un comportamiento similar. O sea, el elemento que está justo al lado de esta cara, que estamos
repasando con el cursor, va a experimentar exactamente las mismas deformaciones y los mismos esfuerzos que este mismo elemento. Por tanto, entre esta cara de este elemento y la misma cara del elemento que está en contacto con este, no van a existir esfuerzos tangenciales, no van a existir esfuerzos en esta dirección ubicados en esta cara. No hay ninguna fricción entre este elemento y el elemento del lado. Lo mismo se puede decir entre esta cara y la cara que hace contacto con este elemento, pero que corresponde al elemento que está por encima. O cualquier otro elemento diferencial que esté en contacto con este, porque van a experimentar exactamente las mismas deformaciones. Entonces, no van a ocurrir, digamos, esfuerzos tangenciales entre esta cara y la misma cara del elemento que esté al lado, y lo mismo sucede con cada una de esas caras. Por lo tanto, en este elemento no vamos a tener esfuerzos tangenciales. No existen esfuerzos tau en ninguna de las caras del elemento. Por las consideraciones iniciales, las tensiones axiales son nulas, son iguales a cero en dirección z. Entonces podemos expresar este elemento o representar el elemento diferencial de volumen visto desde arriba, tomando en cuenta que los esfuerzos z son iguales a cero, y estas serían los esfuerzos que estarían actuando, una vista de esos esfuerzos que estarían actuando en las caras que se ven desde arriba. Los esfuerzos sigma t tienen una inclinación que no es, claro, esta cara está inclinada, esta cara está inclinada. Entonces hay una componente de estos esfuerzos sigma t que va en dirección radial y una componente que iría en dirección perpendicular a la radial. Entonces, aparece la suma de las componentes de este esfuerzo tangencial y de este esfuerzo tangencial en dirección radial, por eso aparece este 2 aquí adelante, y luego aparece la componente de ese esfuerzo, T en dirección radial, que sería sigma t por el seno del el ángulo de phi entre 2, que sería el semiángulo que aparece aquí, ¿no? entre el eje de la carga radial y la superficie del elemento, la cara lateral del elemento. En elementos diferenciales uno puede hacer esta aproximación. El seno de un ángulo muy pequeño es aproximadamente el ángulo muy pequeño, ¿no? O sea, aproximadamente ese mismo valor. Entonces, esto es una simplificación que sirve para fines prácticos y simplificar los modelos de cálculo. Entonces, si aquí tenemos los esfuerzos, y esos esfuerzos están actuando sobre cada una de estas caras, nosotros podemos identificar o calcular las fuerzas que esos esfuerzos están originando. Si multiplicamos este esfuerzo por el área de la cara sobre la cual están actuando esos esfuerzos, podemos tener la fuerza. Y lo mismo sucede con cada uno de los otros esfuerzos. En el caso de los esfuerzos sigma t, se van a representar como sus componentes en dirección radial. Entonces aquí tendríamos este esfuerzo sigma r más d sigma r, que es el que estamos ilustrando aquí arriba también, multiplicado por el área. Esa área sería r más dr, nos vamos a esta imagen otra vez, r más dr, multiplicado por el diferencial de ángulo, con lo cual obtengo este diferencial de arco de circunferencia, multiplicado por el diferencial de z. Eso da el área completa de esta cara del elemento. Si se multiplica esa área por el esfuerzo, nos da la fuerza en esta dirección. Luego, en esta otra dirección, se puede representar la fuerza que genera este esfuerzo sigma r, que está actuando hacia el interior del elemento. Esto sería r por el diferencial del ángulo, nos da el diferencial de arco de circunferencia, y luego multiplicado eso por el diferencial de z, se obtiene la fuerza que está actuando en la cara interna de este elemento, producto de este esfuerzo sigma r. Y luego se tiene los esfuerzos, el esfuerzo sigma t, que se va a multiplicar por el elemento diferencial de área, que permite obtener la componente de la fuerza en dirección radial derivada de esos esfuerzos.
Si se hace sumatoria de fuerzas en la dirección radial, se tiene sigma r más diferencial de r por sus respectivas componentes, o sea, esta fuerza que está por acá, menos las dos fuerzas que van en sentido contrario, sería sigma r por r de phi de z, y luego aparece sigma t por dr por dz por el diferencial de phi, igual a 0, para que esto esté en equilibrio. Si aquí se divide, para simplificar esta expresión, se divide entre diferencial de r, diferencial de phi y diferencial de z, se obtiene una expresión que es muy parecida a una ecuación diferencial, que se puede simplificar también de esta manera. Entonces, esta expresión que vamos a identificar con la ecuación número 3 es una expresión que permite determinar los esfuerzos en un elemento diferencial de un cilindro de pared gruesa. Ahora, tenemos entonces la expresión de los esfuerzos y la expresión de las deformaciones. Nos interesa ahora relacionar los esfuerzos con las deformaciones. Aquí vamos a dejar este elemento para mantenerlo a la vista y poder ilustrar. Del análisis de deformaciones tenemos epsilon r igual de u entre dr, que es la ecuación 1, la deformación tangencial, que sería u entre r, que es la ecuación 2, y luego del análisis de esfuerzos tenemos esta expresión, esta ecuación diferencial, que sería la derivada de sigma r por r con respecto a r, menos sigma t, y eso igual a 0. Entonces, esa sería la ecuación 3. Vamos a relacionar estas expresiones de los esfuerzos y las deformaciones dentro del rango elástico utilizando las ecuaciones constitutivas de la teoría de elasticidad, que son genéricas para cualquier modelo de cálculo que se establezca en el rango elástico. Esas expresiones son las siguientes. Epsilon r igual 1 entre el módulo de elasticidad por sigma r menos mu, que es el módulo de Poisson, por sigma t, y una expresión muy similar para el caso de la deformación tangencial. Aquí tenemos la identificación de cada una de las constantes dentro del rango elástico. Y estas expresiones de las deformaciones tienen su equivalente en las expresiones de los esfuerzos. Sigma r se puede expresar de esta manera, y sigma t, que sería la ecuación 4, y sigma t se puede expresar de esta manera, que sería la ecuación 5. Entonces, estas expresiones, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos expresarlo una de las incógnitas en función de las otras, ¿no? Ahora, se sustituye estas ecuaciones 1 y 2, que serían las expresiones de epsilon r y epsilon t, en las relaciones constitutivas 4 y 5. Eso es lo que se está haciendo en esta expresión, la vamos a identificar como ecuación 6, y es lo que se está haciendo también en esta otra expresión que estamos identificando como ecuación 7. Ya entonces expresamos o introdujimos los valores obtenidos del análisis de las deformaciones en cilindros de pared gruesa en las ecuaciones constitutivas de elasticidad. Ahora, estas expresiones de sigma r y sigma t, donde ya tienen incorporados las expresiones de las deformaciones, vamos a introducirla en la ecuación que obtuvimos del análisis de los esfuerzos. O sea, ecuación 6 y ecuación 7 dentro de la ecuación 3. Y se obtiene una ecuación diferencial, no está el desarrollo completo para obtener esta expresión, pero digamos, algebraicamente se puede obtener sin ningún problema, que también lo podemos expresar de esta manera. O sea, son formas equivalentes de expresarlo, simplificadas. También se puede expresar ahora de esta otra manera. Todas estas expresiones son expresiones equivalentes de una ecuación diferencial. Esta la vamos a identificar como ecuación 8, esta forma de la ecuación la vamos a identificar como ecuación 8, y vamos a resolver esa ecuación número 8. Esta ecuación número 8, repito, ya tiene incorporadas las deformaciones epsilon t y epsilon r dentro de las ecuaciones de elasticidad, que nos permite obtener los valores de los esfuerzos, y esos valores de los esfuerzos se introducen dentro de la ecuación que se obtiene del análisis de esfuerzo. Eso resulta en una ecuación diferencial, que es esta que está aquí, con la ecuación número 8. Y esa ecuación número 8 es la que se resuelve de esta manera. Esa ecuación es una ecuación diferencial y va a quedar
que los desplazamientos U van a ser igual a C sub 1, que es una constante de integración, multiplicado por R más C sub 2, que es otra constante de integración entre R. C sub 1 y C sub 2 son las constantes de integración. Esta ecuación, que es la resolución, la vamos a identificar con el número 9. Entonces, tenemos la expresión de sigma R, tenemos la expresión de sigma T y tenemos la expresión de los desplazamientos en función de la ubicación radial de cualquier punto del cilindro de pared gruesa. Si introducimos en la ecuación 9, en las ecuaciones 6 y 7, se obtiene la expresión del esfuerzo en función de las constantes de integración. Esta sería la ecuación 10 y esta sería la ecuación 11. Esto se hace con el propósito de determinar también las constantes de integración. Ahora, las constantes de integración se determinan imponiendo las condiciones de borde que se puedan conocer. En el caso que nos ocupa, nosotros sabemos que en el radio, en la ubicación interna del cilindro, el radio igual a, el sigma R es la presión P sub A. Y en el radio exterior del cilindro, sigma R es la presión P sub B. Fíjense que aquí aparecen unos signos negativos. Esos signos negativos son importantes, primero porque son condiciones de contorno y segundo porque no se está hablando exactamente de estos esfuerzos, como magnitudes escalares, sino que se está hablando de otro concepto que se conoce como vector tracción, que corresponde a la teoría de análisis de esfuerzo. No está dentro de los alcances de esta demostración, pero para explicarlo de alguna manera, esta presión está actuando sobre una superficie cuyo vector unitario va en dirección negativa de la dirección que impusimos como positiva a nivel de convención, que sería la dirección de R. Entonces la presión P sub A, que está actuando internamente en el cilindro, está actuando sobre una superficie cuyo vector unitario que la define a esa superficie va en sentido negativo. Entonces el vector tracción sería el valor de esa presión, que a su vez sería el valor del esfuerzo radial en esa coordenada R igual a, multiplicado por un vector unitario que iría en sentido negativo de la convención que establecimos como positiva, que es la dirección de R. Y el valor negativo del esfuerzo en el exterior del cilindro se debe a la dirección negativa de la presión P sub B, que está actuando en dirección contraria a la dirección positiva que definimos del radio R. Entonces, en el caso de la superficie externa, el vector unitario que define esa superficie es positivo, está orientado en dirección positiva, pero la presión está orientada en dirección negativa. Esto está explicado en estos dos recuadros. El signo negativo de P sub A se debe a que está aplicada sobre una superficie cuyo vector unitario normal está orientado en dirección negativa de R, generando un vector tracción S sub A que condiciona el signo de P sub A al utilizarlo en este análisis como condición de borde. Quedaría esta expresión de la condición de borde. Y el signo negativo de P sub B se debe a la dirección negativa del vector tracción, producto del sentido negativo de la presión P sub B por el vector unitario positivo de la superficie sobre la que actúa. Entonces, las dos condiciones de contorno quedan con signo negativo. Entonces, tenemos la expresión de sigma R derivada de la resolución de la ecuación diferencial con las condiciones de contorno. Tenemos aquí las condiciones de contorno y lo que se hace es sustituir estas condiciones de borde o condiciones de contorno en las ecuaciones 10 y 11 y se obtienen dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían las incógnitas C sub 1 y C sub 2, que al resolverse resultan en estas expresiones. C sub 1 tendría esta expresión y C sub 2 tendría esta otra expresión. Obviamente la parte de desarrollo analítico no está en la presentación, pero se puede hacer algebraicamente sin ningún problema. Ahora, reemplazando estos valores de las constantes C sub 1 y C sub 2 en las ecuaciones 10 y 11, se obtienen los valores de los esfuerzos sigma R y sigma T que se conocen como las ecuaciones de Lamé para cilindros de pared gruesa. Entonces, este sería el esfuerzo sigma R, este sería el esfuerzo sigma T,
y el esfuerzo complementario, que sería sigma z, que sabemos por la premisa de la teoría que es igual a cero. Entonces fíjense que entre estas dos expresiones prácticamente no hay diferencias, ¿no? La única diferencia es este signo que está aquí, es un signo positivo, un signo negativo, en este caso de sigma r. Igual, esto viene de este signo negativo que está por acá y este signo positivo que está por acá, que son los resultantes de aplicar las constantes de integración derivadas de las condiciones de contorno o condiciones de borde en la ecuación diferencial y obtener los valores de sigma r y sigma t en este cálculo. Entonces, estas expresiones, fíjense que como no tenemos esfuerzos tangenciales en este elemento diferencial, eso significa que sigma r, sigma t y sigma z son esfuerzos principales y eso nos va a facilitar el cálculo de la aplicación pues, de los criterios de falla para determinar la resistencia mecánica de los cilindros de pared gruesa cuando son sometidos a presiones genéricas P sub A y P sub B con esas condiciones que se establecieron.